Pero llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Estamos una vez más en este precioso foro que llega a los diferentes rincones de los 18 departamentos de nuestro país, a las diferentes ciudades, a las aldeas, especialmente las aldeas que siempre saludamos, que son aldeas gemelas, El Cedrito, Subirana y Oro. Para ellos es cadena nacional el foro Llegó la Hora. Para todos esos ciudadanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias, lo que denominamos el departamento 19, que están en México, Estados Unidos, Europa, especialmente en España e Italia, bendiciones abundantes en este precioso día. Llegó la hora, tiene un propósito, llevar principios, valores hasta sus hogares con temas que son edificantes, con temas que transforman vida. Y siempre traemos invitados especiales que tienen un recorrido acerca de la temática, son profesionales en lo que hacen. En este caso, estamos en este mes de septiembre y estamos celebrando el mes de la Biblia. En el calendario cívico de nuestro país, el último domingo se celebra el Día de la Biblia. Por eso el tema de hoy es la Biblia, manual de vida. Y nuestro invitado especial es el pastor Miguel Flores de los Ministerios Elim aquí en San Pedro Sula. Pastor Miguel, un saludo a toda esa audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias, Pastor Ángel. Dios le bendiga y Dios bendiga a toda esta amable audiencia que sábado a sábado los sintoniza a usted en este maravilloso programa. Hoy estamos aquí para compartir acerca de la Biblia como un manual de vida. Es la Biblia el manual que dice cómo funcionamos nosotros los seres que Dios creó. Es la Biblia el manual que nosotros debemos de examinar cada vez que queremos hacer algo, porque ahí dice cómo es que va a funcionar el matrimonio, cómo es que va a funcionar la paternidad, cómo es que vamos a hacer para ser padres, para poder atender a nuestros hijos, poder atender a nuestra esposa. La Biblia dice cómo llevar adelante incluso un negocio, cómo llevar adelante todo en la vida. Ahí está el manual. Pero como la mayoría de seres humanos, cada vez que compramos algo, tratamos de armarlo sin ver el manual. Y así hemos hecho también con la Biblia. Hemos tratado de vivir sin buscar este manual de vida que Dios nos ha dejado. Pero hoy vamos a hablar con el pastor Andrade de muchas cosas sobre cómo podemos usar este manual. Así que no pierda, por favor, la sintonía, porque vamos a estar aprendiendo cosas muy interesantes. Muy bien, y estamos hablando la Biblia. 66 libros escritos por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Hay tanto que contar acerca de la Biblia, ¿verdad? Se escribió en un periodo de 1500 años, algunos dicen 1600 años, 40 hombres aproximadamente escribieron la Biblia. Se escribió en 3 idiomas, ¿verdad? El hebreo, el griego, el arameo, y se escribió en 3 continentes diferentes. Hasta el día de hoy, la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Nosotros podemos sumar todos los libros que tienen de alguna manera, que han alcanzado, pero ninguno de ellos se acerca siquiera a la Biblia, el libro más vendido. Bueno, quisiera iniciar con eso, Pastor Miguel. El 5.º libro de los más vendidos es Alquimista, de Paulo Coelho, con 65 millones de copias. Nosotros podemos. Por eso explicaba el pastor Miguel y decía, es el manual. ¿Por qué muchas veces nosotros nos va mal? Porque bueno,
compramos un aparato de sonido, empezamos a armarlo y decimos, no, yo no necesito ese manual. Hacemos un lado el manual y cuando terminamos de el aparato vemos que no nos enciende, que no nos funciona, porque sencillamente hicimos caso omiso al manual. En la vida muchas veces nos va mal, en el matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros objetivos y nuestras metas, porque sencillamente hacemos a un lado el manual de vida. Por eso estamos y tenemos un gran privilegio, Pastor Miguel, de estar compartiendo este set, este foro de Llegó la Hora, con el Pastor Miguel Flores, de una de las iglesias grandes de esta ciudad, en población, en miembros, y es un privilegio, ¿verdad? Contaba el Pastor Miguel que en estos momentos ese ministerio de alabanza han creado música inédita, música propia del ministerio, y eso es maravilloso, ¿verdad? Por eso estamos el día de hoy compartiendo este set del manual de vida, el manual de vida de toda persona, la Biblia. ¿Qué más podemos decir de la Biblia, Pastor Miguel? Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 4 cosas menciona el apóstol Pablo aquí. La primera, útil para enseñar, lo cual quiere decir que la Biblia es una guía sobre cómo vivir. La Biblia nos dice cómo nosotros debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de movernos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de vestir, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de tratar a los demás, cómo debemos nosotros de caminar en la vida. Pero el otro punto que menciona el apóstol Pablo es útil para redarguir y corregir. Y eso es que la Biblia también nos confronta y nos corrige cuando nos desviamos. Nosotros vemos, por ejemplo, que cada vez que un rey o el pueblo de Israel se desviaba del camino, Dios les enviaba un profeta. Dios enviaba a alguien a encauzarlos al camino. Siempre Dios envió su palabra por medio de alguien a fin de confrontar a la persona, a fin de confrontar a su pueblo, a fin de confrontar a un rey, para que se corrigiera y que volviera a andar por el camino que Dios había marcado para ellos. La tercera cosa que menciona el apóstol Pablo es que la palabra de Dios, la escritura, es útil para instruir en justicia. Y esto nos dice que la Biblia enseña lo correcto ante Dios y la sociedad. La Biblia nos dice lo correcto. Hoy día la humanidad está tratando de vivir a su manera, obviando lo que aquí dice y tratando de pensar: si hacemos esto vamos a caminar mejor, si hacemos lo otro vamos a mejorar esto, vamos a mejorar aquello. Pero nada que hagamos fuera de este manual va a funcionar, porque nosotros somos los elementos, los instrumentos creados, y hay un manual que dice cómo debemos de funcionar. La cuarta cosa, hermano Andrade, es que dice el apóstol Pablo que la Biblia es útil para prepararnos para toda buena obra. La Biblia nos capacita para vivir bien y para hacer el bien. Si nosotros venimos diariamente a consultar este libro, nosotros vamos a saber vivir, vamos a saber tratar a los demás y vamos a saber hacer el bien, y el mundo va a ser diferente. Bueno, 4 cosas importantes que el Pastor Miguel ha compartido con nosotros acerca de este manual de vida. A todos nuestros televidentes les decimos, pueden mandar sus mensajes, sus opiniones a través del teléfono que aparece en pantalla, pero también a través del Facebook Live de Ángel Alfredo Andrade. Ahí estaremos con gusto escuchando sus comentarios. No podemos contestar llamadas, pero sí podemos en estos momentos cualquier mensaje, cualquier opinión, cualquier criterio, compartirlo a través de este potente canal, Canal 6, y a través de este foro Llegó la Hora.
Estamos con un tema muy bonito, Pastor Miguel, y esto nos motiva, nos da pasión, nos da alegría saber que Dios nos dejó un legado, 2 testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, 39 libros, 27 libros que hacen un total de 66 libros, pero son uno solo, ¿verdad? Uno solo, y los libros, cada vez que leemos esos libros, es Dios hablándonos a nuestras vidas. Quiero compartir un versículo muy importante, y es el Salmo 19, versículos 7 al 11, porque estamos bajo el tema la Biblia, el manual de vida, ese manual que te sirve para que te vaya bien, para que seas exitoso y para que tengas dirección y tu visión sea ampliada con esa visión que Dios nos da a través de este libro maravilloso. Dice el Salmo 19, versículos 7 al 11, la ley de Jehová es perfecta, o sea, la Biblia, que convierte el alma. Hay muchos libros muy interesantes, pero solo uno convierte. Amén. La Biblia. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué bonito ver gente que ni siquiera entró a la escuela y aprendieron a leer a través de la Biblia. Y cuando uno los escucha esa intelectualidad, esa inteligencia, esa sabiduría. Y uno dice, ¿de dónde salió? Bueno, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él dice que hace sabio al sencillo. Y los mandamientos de Jehová, lo dice el versículo 8, son rectos, que alegran el corazón. Cuando leemos la Biblia hay gozo, hay alegría a nuestra vida. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Quizás uno dice, no tengo dirección, no sé dónde ir, pero la Biblia es eso, es lámpara a nuestros pies. Y el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ese manual de vida. En guardarlos hay grande galardón. Por eso estamos el día de hoy hablando de este tema tan importante que crea mucha motivación, y es la Biblia, el manual de vida. Agradecemos a todos nuestros televidentes que nos están mandando mensajitos a través del Facebook Live, Ángel Alfredo Andrade, pero también a través del teléfono que aparece en pantalla. Pastor Miguel, la Biblia, el manual de vida. Amén. Interesante, es un manual, y también nosotros podemos encontrar en la Biblia lo que se llama la caña de medir. Y resulta que en el hebreo, cuando se habla de esta caña de medir, literalmente significa una caña corta o una vara recta usada para comparar y para medir. Lo cual quiere decir que la Biblia es una regla de vida en la que todos nosotros podemos venir a medirnos, a ver si estamos dando la estatura correcta. Dios quiere que nosotros demos cierta medida en la vida. Dios quiere que nosotros demos cierto peso en la vida. Y la única manera de saber si estamos dando esa medida, si estamos dando ese peso, si estamos nosotros dando el fruto que Dios quiere, es viniendo continuamente a la Biblia a medirnos como esa caña o esa vara de medir, para darnos cuenta si estamos dando nosotros el peso y la medida que Dios quiere. Le quiero leer un versículo, Pastor Andrade, amén, que está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17, que dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esto nos habla de un peso, lo cual quiere decir que nosotros como cristianos debemos de tener un peso. Pero le quiero agregar que además de tener un peso, Dios quiere que tengamos una medida. Dios quiere que aparte de tener un peso y una medida, también tengamos nosotros, tengamos
cosas que Dios quiere que tengamos como madurez y como un inventario de cosas que Dios ha preordenado para nosotros, y que en determinado momento Dios va a venir a ver si lo tenemos. Dios va a venir a ver si tenemos el hogar que Él espera que tengamos, si tenemos el matrimonio que Él espera que tengamos, si tenemos a nuestra familia como Él espera que la tengamos, si nuestro negocio o en el trabajo nosotros estamos siendo lo que Él quiere que seamos. Le voy a poner un ejemplo para anticiparme, para que explicarme un poquito mejor. ¿Cuántos se acuerdan del rey Belsasar? Aquel rey que una noche estaba en una fiesta con toda su gente y de repente apareció una mano escribiendo algo en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el hombre no sabía qué es lo que aquella mano había escrito, así que pidió auxilio y llegó Daniel. Y entonces Daniel le dijo lo que aquella escritura decía. Y en el verso 26 del libro de Daniel, del capítulo 5, en el verso 26, Daniel le dice: esta es la interpretación de esta escritura. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué quiere decir? Que un día el Señor vino a la vida de este hombre y lo subió en una balanza para ver si pesaba lo que debía pesar, y resulta que el hombre fue hallado falto. También Dios le aplicó la regla de medir y encontró que el hombre no daba la medida, y contó Dios su reino y el hombre fue hallado falto, y entonces le fue puesto fin. Mucha gente está fracasando en la vida porque no tiene el peso que debe tener, porque no tiene la medida que debe tener, ni tiene todo aquello que Dios ha querido que tenga, que Dios ha querido darle, pero que no lo tiene. Así que dejo esta palabra como una introducción para luego seguir tocando más versículos que nos hablen de esto. Y Pastor Andrade, interesante que este hombre, cuando Dios lo midió, no medía, y cuando Dios lo pesó, no pesaba lo que Dios esperaba. Es importante, ¿verdad? La Biblia nos sirve para eso. Quizás uno, cuando tiene alguna enfermedad, cuando tiene algún problema, acude ante la ciencia, ¿verdad? Y utilizan diferentes aparatos para ver si usted está con salud o si no tiene salud. Pero eso es la Biblia. La Biblia precisamente nos diagnostica a cada uno de manera particular, de manera individual. Por eso el pastor Miguel decía, es una caña de medir y está ajustada personalmente para cada persona. Nadie puede señalarnos, pero la Biblia sí es ese manual que puede hacer de nuestra vida una vida de bendición, una vida diferente. Por eso decíamos, ¿por qué la Biblia es un manual de vida? Número uno, porque convierte el alma. El único libro que transforma el alma de una persona, no importa cuál haya sido su inicio. Dice la Biblia en el Salmo 19:7 que leíamos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Quizás el alma de muchas personas, por la contaminación, porque le hemos apuntado a cosas que no son conforme la voluntad de Dios, pero cuando leemos la Biblia, esa Biblia transforma nuestra vida porque es la voz de Dios hablando a cada uno de nosotros. Por eso, el tema de hoy es la Biblia, el manual de vida. Cualquier otro libro puede entretenernos, puede darnos mucho conocimiento, mucha instrucción. Hay libros que le ayudan a uno a lograr algunos objetivos, pero el único libro que transforma el alma es la Biblia. Por eso estamos hablando la Biblia, el manual de vida. Y es un privilegio tener al pastor Miguel Flores de la Iglesia de Lin compartiendo junto con nosotros este tema maravilloso de la Biblia. Queremos saludar de manera particular a todos aquellos que están enviando sus mensajitos. Gloria Márquez, el apóstol Sergio Aguilar, un saludo muy especial, dice el apóstol: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Lidia Alvarado, nuestra esposa, que siempre está atenta y nos está mandando mensajitos. Denise Sal está viéndonos también. A todos aquellos que están enviando mensajes, les bendecimos
de manera muy especial. A través de este foro llegó la hora, la Biblia, el manual de vida. Pastor Miguel. Sí, estaba viendo aquí un pasaje de Ezequiel, capítulo 40, verso 3, que dice: y me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como un aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Aquí se está hablando de un templo que Ezequiel vio aquí y lo describe en este capítulo 40, y podemos ver que ese templo estaba siendo medido. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, que somos el templo de Dios, somos la morada de Dios, y también nosotros, así como Dios estaba midiendo ese templo en Ezequiel, también Dios mide este templo de ahora que somos nosotros. Entonces Dios nos va a medir, y la razón no es para castigar. Dios no hace nada con la intención de castigar. Dios no nos mide para castigarnos, para ver si estamos faltos para castigarnos. No, Él nos mide para corrección, para corregirnos, para que nos arreglemos. Pero Él va a venir y nos va a medir, porque Él va a venir a ver si hemos usado el manual de vida, si hemos hecho las cosas conforme al manual. Porque solo si hacemos las cosas de acuerdo al manual, las cosas van a funcionar bien. Yo puse un ejemplo, Pastor Andrade, no sé si se acuerda, en una actividad que hubo en la iglesia del pastor Jorge Mario Arévalo, de los abogados de Secal. Sí. Y recuerdo que yo hablé ahí de cuando Noé hizo el arca, y decía yo, el arca era un barco feo, el arca era un barco rústico, el arca no era algo atractivo a los ojos, no era no era como los transatlánticos que hoy nosotros vemos surcar los mares. Por ejemplo, esa arca tenía solo una puerta, Pastor Andrade. Amén. Y entonces, comenzando por ahí, cualquiera hubiera dicho: ¿cómo es posible un barco tan grande donde va a entrar, se suponía, tanta gente y tantos animales, una sola puerta, una sola ventana? Sin embargo, Noé la hizo como Dios le mandó, conforme al manual. ¿Por qué? Porque si Noé se pone a ponerle más puertas y más ventanas, no hubiese resistido lo que tenía que resistir. No hubiese soportado el más grande huracán que ha habido jamás en la vida sobre la humanidad, sobre la vida de este planeta. Es el huracán más terrible, pero sin embargo el arca resistió. ¿Por qué? Porque había sido hecha de acuerdo al manual, de acuerdo al modelo. Todo lo que nosotros hagamos de acuerdo a esta Biblia va a funcionar. Todo lo que hagamos fuera de esta Biblia va a fallar. Por eso quiero leer todavía en Apocalipsis capítulo 11, verso 1, en donde dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Fíjese, ahora alguien está midiendo también en Apocalipsis, no solamente el templo, también está midiendo el altar, pero dice, pero hay que medir también a los que adoran en él. O sea, todo lo va a pasar Dios por su caña de medir. Amén. Todo lo va a pasar Dios por su vara de medir. Todo lo va a subir Dios en su balanza, como aquel rey: pesado fuiste en balanza. Todo. Y cuando seamos subidos ahí, todo va a depender si hemos hecho las cosas conforme al manual o lo hicimos fuera del manual. Bueno, qué importante. Los resultados de nuestra vida van a depender si leemos el manual o no leemos el manual. Y cuando leemos el manual, no solamente tenemos que leerlo, ¿verdad? Dice precisamente Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, los que leen, los que guardan y ponen por obra esta palabra, y el inicio dice bienaventurado. Significa varias veces bendecido. Por eso el tema que estamos tratando hoy es la Biblia, el manual de vida. Ya dijimos que ¿por qué es el manual de vida? Porque convierte al alma. Pero también es manual de vida porque hace sabio al sencillo. Una de las cosas que la gente busca es sabiduría. Y bueno, uno obtiene instrucción, uno obtiene conocimiento a través de la escolaridad, si uno saca un título, pero la sabiduría solamente viene de Dios. Y la encontramos a través de la Biblia. Dice Santiago: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche le será dado. Por eso hay muchas personas que se creen tan sabias que dejan a un lado ese manual de vida
y no obtienen sabiduría. Tienen conocimiento, pero erran, fallan en el blanco y no les va tan bien. Pero la Biblia es sabiduría, y solamente aquellos que la leen con corazón humilde, con un corazón sencillo, el Señor les revela los más profundos detalles que están precisamente para esas personas que son humildes y sencillas. La Biblia dice en un versículo, Lucas 10:21, precisamente nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de esta sabiduría que da la Biblia como un manual de vida, dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, por eso a ti te agradó. Qué maravilloso. Que no necesitamos tener una maestría para poder entender la Biblia. Necesitamos humildad. Necesitamos pedirle a Dios. Por eso estamos hablando el día de hoy acerca de la Biblia, ese manual de vida. Queremos agradecer a Robinson Martínez, que dice bendiciones ahí en Jutucuma, nuestro hermano, y a toda su familia. Dios le bendiga. Elvin Mejía dice: el Eterno use las vidas de los siervos para poder instruir al cuerpo de Dios, ¿verdad? Agradecemos de manera muy especial. También nos dice: bendiciones, pastor, saludes a mi esposo Jorge Pacheco, ¿verdad? Hijo de Hilda Pacheco, y nos está escribiendo de Autos Génesis, ¿verdad? Una bendición para esos esposos de manera muy especial y muy particular. Dice: buenas noches y bendiciones a cada uno de ustedes, no dice el nombre, pero le bendecimos de manera especial y particular a todos los que nos escriben a través del Facebook Live, Ángel Alfredo Andrade, y también al teléfono que aparece en pantalla. Muchísimas gracias. Dice: Dios les bendiga, hermanos, excelente tema. La Biblia es el camino de nuestros pasos. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Y tenemos diferentes mensajes, pero estamos hablando el tema, la Biblia, el manual de Dios. Algo importante del versículo que leíamos, pastor, es que hace sabio al sencillo, pero también la Biblia alegra nuestro corazón. Uno de las enfermedades de este siglo y de estos años es precisamente la depresión. Y muchas de esas enfermedades es por falta de gozo, por falta de regocijo. Pero dice la Biblia que ese libro, la Biblia, alegra nuestro corazón. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, en el Salmo 19:8. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que pasar por momentos de tristeza, por momentos de dolor, pero tenemos ese manual de vida que nos da aliento, que hace que nuestras fuerzas se recuperen. Pero en la palabra de Dios siempre encontramos las palabras que llenarán de esperanza, que nos dejarán satisfechos y que van a alegrar nuestro corazón. Isaías, capítulo 43, versículo 18 al 19, dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. ¿A dónde lo dice? En el manual de vida. Pronto saldrá luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Por muy difícil que sea tu situación, tu problema, hay un manual de vida que te está indicando, que te está diciendo, y ese se llama la Biblia, que Él va a abrir caminos, va a abrir ríos donde no hay. Eso es el poder sobrenatural del Dios que lo encontramos a través de ese libro llamado Biblia. Estamos en este tema, la Biblia, el manual de vida, con nuestro invitado especial, el pastor Miguel Flores. Y es tan interesante, pastor, este tema, porque mire que usted está tocando la Biblia como manual de vida desde un ángulo. Nuestros hermanos que están escribiendo están haciendo su propio tema también, porque así es de maravillosa la Biblia. Yo también tengo aquí cómo yo pude visualizar qué es lo que puedo hablar para aconsejar a los hermanos acerca de la Biblia como manual de vida. Y vamos a darnos cuenta que tenemos 3 enfoques diferentes, pero que convergemos en el mismo punto, que la Biblia es el manual de vida. Y como les decía,
La Biblia es el canon o la regla que nos manda, que nos dicta cómo vivir, cómo andar. Incluso en ella encontramos la famosa regla de oro. Y eso lo vamos a leer más adelante, pero es lo que nos dice cómo andar, es lo que nos dice cómo conducirnos. Y hay un pueblo que no supo conducirse delante de Dios, que no quiso vivir como Dios pedía, como Dios mandaba, como Dios ordenaba. Ellos quisieron vivir como ellos querían y querían vivir de una forma deshonesta, de una forma depravada. Estoy hablando de Sodoma y de Gomorra. Y cuando nosotros leemos el pasaje del Génesis 18 y 19 del Génesis, nos damos cuenta que Dios dice que hubo un momento en el que Sodoma y Gomorra habían sobrepasado la medida de tolerancia que Dios tenía para ellos. Dios no está de acuerdo con el pecado, pero tampoco Dios está para asestar golpes tras de que uno falla la primera vez, sino que Dios como que nos ve que fallamos y nos deja ver qué reacción tenemos, volvemos a fallar, nos deja, no hacemos lo que Él espera, nos deja. Es como aquel árbol que no daba fruto, pero dijo, déjalo 3 años más. Es más, no da fruto, pero lo vamos a limpiar, pero le vamos a echar abono, vamos a hacer todo para que dé fruto. Y el árbol no está dando fruto, pero Dios no lo corta, el Señor no lo corta. Igual, Dios muchas veces ve que no estamos nosotros actuando de acuerdo a este manual y no nos hace nada. Pero el asunto es que Dios dice, bueno, hay una medida, estás por aquí, estás subiendo más, y de repente Sodoma había sobrepasado la medida que Dios había dicho, hasta aquí te voy a tolerar. Y cuando esa medida fue sobrepasada de pecado, entonces tuvo que venir la corrección, tuvo que venir el juicio, tuvo que venir el castigo. Es decir, Dios midió a Sodoma y Gomorra y no estaban dando la medida. Amén. Que Dios no venga a medir tu vida y no la hay dando la medida. Que Dios no venga a medir tu matrimonio y no lo hay dando la medida. Que Dios no venga a medir tu hogar. Que Dios no venga a medir nuestro país y lo haya falto. Que Dios no venga a medir nuestra ciudad y la haya falta. Que no hayamos nosotros dado una mala medida, porque cuando Dios midió a Sodoma y Gomorra, habían dado una medida falsa. No estaban dando lo que Dios esperaba, habían dado otra medida. Así que hay que tener mucho cuidado, porque este manual de vida nos dice qué hacer y qué no hacer. Amén. Llegó la hora de un espacio comercial. Continuaremos con este precioso tema, la Biblia, el manual de vida.